Escuche, todos hemos tenido una necesidad. Antes de iniciar el mensaje, usted vio que yo oré, ¿verdad? Y usted dirá, pastor, porque usted siempre hace la misma oración, que Dios le dé sabiduría y que el Señor bendice a las personas que van a escuchar el mensaje. Si ya Dios sabe eso, y nosotros también, pastor, igual le vamos a escuchar. Pero es porque así se vive la vida. Yo, aunque ahorita voy a cumplir 3 años de estar aquí. En el otro mes, ¿por qué no le damos un fuerte aplauso al Señor? 3 años de aniversario, donde Dios ha sido bueno y donde el Señor seguirá siendo bueno. Gloria a Dios. Y Pedrito, que estuvo conmigo desde el día 1, es testigo que yo siempre, antes de iniciar una predicación, siempre oro. ¿Cierto, no, Pedrito? Porque yo la sabiduría de Dios la necesito siempre, la gracia de Dios la necesito siempre. Aunque a veces nosotros creamos que ya sabemos hacer algo, necesitamos la gracia de Dios siempre. Aunque yo crea que ya sé tocar batería, yo necesito la gracia de Dios siempre. Porque ¿qué pasa si los músculos y si la mano no me responde? Yo necesito al Creador que me habilite los músculos y los tendones para yo poder ministrar. Porque yo oré también, porque tengo una necesidad, porque yo dependo de Dios. Porque yo no vengo a dar una exposición de universidad donde yo lo leo a lo seco, lo explico a lo seco, y si alguien entendió, y si alguien no entendió, pues no me importa. No, aquí estamos hablando el consejo de la palabra de Dios. Del mensaje que salga aquí puede depender la salvación de una persona. De lo que yo pronuncie con mi boca puede depender la salvación, el futuro eterno de una persona. Ahora, yo soy un poco, o tengo mayor injerencia respecto a la salvación de las personas, porque una palabra mía es una palabra de Dios, aunque no todos digan amén. Porque yo sé que a veces la gente ve solamente el vaso y no la autoridad que Dios ha delegado al vaso. Hoy en la tarde me llaman una persona, un familiar de una persona que yo he dado testimonio a ustedes, que ella estuvo una vez aquí en la iglesia, 2 veces, 4 veces, no sé, 5 veces, tal vez mucho. Hace tiempo atrás yo les conté que yo fui al parque a orar y yo me la encontré a las 5 de la mañana cuando estaba orando en el parque ahí de La Juela, en el centro. Y yo no le pronuncié ninguna palabra, yo la abracé, yo hablé acerca de la compasión, acerca del amor, acerca del abrazo del Padre. Yo abracé a esa persona, él me la topaba en la calle, le daba palabra, yo le decía, vuélvase al Señor, vuélvase al Señor. La palabra estaba saliendo de mi boca de parte de Dios: vuélvase a Jesús, regrese al camino, Dios a usted la ama, Dios le está dando oportunidad. Le ayudamos con comida, le ayudamos económicamente, la trajimos a la iglesia, le dimos oportunidad, le di seguimiento. Yo preguntaba por esa persona, me la topaba en la calle, le daba palabra. Y hoy me llamaron diciendo que ya falleció. Una persona que no pasa 40 años, tal vez 30 y algo. Y tiempo y ocasión acontecen a todos. Tiempo y ocasión acontecen a todos. Y Dios nos está dando oportunidades, pero pensamos que el día no nos va a llegar a nosotros, que somos eternos, que el pastor dice esas cosas para, no sé, darle miedo a alguien. Hermano, ojalá que, si no tienen temor de Dios, ojalá que al menos les diera susto, al menos, porque tal vez por susto mucha gente pueda que se salve. Si no llegan a tener temor de Dios, por lo menos un susto de no amanecer en el infierno. Oro para que ojalá, o espero, Señor, que las oraciones mías y que la palabra, la semilla, que es cierto que no vuelve atrás vacía, pero para que la palabra y la semilla sea efectiva, tiene la persona que abrir el corazón. Porque dice la palabra de Dios que Él está a la puerta llamando, y que si alguien escucha la voz y abre la puerta, Él va a entrar. Pero a veces dejan a Jesús hablando afuera, en sus vidas, en las casas. Dejan a Jesús afuera de la vida cotidiana, dejan a Jesús afuera del matrimonio, dejan a Jesús afuera de la familia, dejan a Jesús afuera de todo, del día a día, lo dejan hablando solo, llamando.
Y Dios quiere comer con nosotros todos los días. Hermano, porque venir aquí al frente y decir: Señor, yo me arrepiento, yo te pido perdón, esa oración no es un tiquete al cielo, es una vida de entrega al Señor. No es que usted hizo una oración y ya el cielo está listo. Es apenas un paso básico para que usted inicie en un proceso de guardar la salvación que usted recibió, esta salvación tan grande. Y yo decía: Señor, Dios mío, Padre, que no sé, todavía no sé. Ahora después del culto, de la reunión de ahorita, voy a ir a despedir, que la mamá se acordó de mí, y oramos para que esa familia venga en el nombre de Cristo Jesús. Y todo, porque son personas que han sabido del reino, que han sabido de la palabra, que conocen la palabra. Y sabe que el título en esta noche dice: no permitas que tu necesidad te controle. La única necesidad que yo oro para que los controle ustedes es acerca de la necesidad de tener a Jesús en el corazón siempre. Pero después de ahí, que ninguna otra necesidad los controle, ninguna otra. Y hay muchas necesidades. Hay muchas necesidades. No voy a hablar de todas las necesidades. Usted tiene la necesidad de trabajar, ¿verdad? Todos. ¿Qué pasa si usted no trabaja? Dice: hermano, no come. Si yo no trabajo, no como. Si usted no trabaja, usted no va a comer. Dios dejó el trabajo como una herramienta para Él generar el sustento a través del trabajo. Eso es una necesidad. Usted necesita ir al baño, ¿verdad? Es otra necesidad. Hay millones de necesidades. La carne nuestra tiene la necesidad de pecar. ¿Cuántos saben que nuestra carne a veces tiene la necesidad de pecar? ¿Cuántos han querido pecar? Ah, bueno, hermano, no me asuste. Hermano, todos. Y yo, la sangre de Cristo. Sí, yo me voy a sentar yo de que todos me prediquen a mí. Todos. ¿Cuántos han querido mentir en algún momento? Su carne tiene la necesidad. ¿Han querido maldecir? Sí, yo he querido maldecir, hermano, yo soy el pastor. Yo he querido maldecir en un momento de presión. Mi carne ha querido, pero maldiga, pero grite, pero enójese. Mi carne quiere generar esa necesidad. De hecho, el diablo en esta época pasa generando necesidades a la gente de cosas que no necesitan. Les pasa generando necesidades de cosas que no necesitan. Trabajos fáciles, dinero fácil, relaciones fáciles, sexo fácil, drogas fácil, vicios fáciles de cosas que usted no necesita, que no fueron diseñadas para nosotros como creación y como hijos de Dios. Pero hay mucha gente controlada por esas necesidades carnales. Y no exactamente hoy voy a hablar solamente como de eso, porque estoy hablando de las necesidades. Pero hay necesidades específicas en cada uno a nivel personal que a veces nos controlan. ¿O no? ¿Alguien ha tenido la necesidad de comer? Amén, ¿verdad? Todos. Ay, sí, pastor, yo cada rato. Y aún si yo no necesito, igual como. Yo he visto gente que ha tenido la necesidad de comer y la necesidad de comer los controla y les cambia el humor. Le gritan, tratan mal a la gente simplemente porque tienen la necesidad de comer y no han comido. Gente que por la necesidad de comer no ayunan, porque necesitan el café, porque son controlados por la necesidad de la carne para tomar café. Ay, no, pastor, es que si yo no tomo café me duele la cabeza y por eso no va a ayunar, perdón. Hermano, eso es cobardía y pereza y no sé qué más. Y por eso gente está siendo controlada por un café, por un gallo pinto, por un desayuno, para no ayunar, siendo controlados por una necesidad fisiológica no rendida. Y a veces ahí vemos que el Dios de esas personas no es Dios, sino que es el vientre. Pastor, yo sirvo a Dios, yo diezmo, yo ofrendo, yo estoy ahí siempre temprano, pastor, pero ayunar no. Bueno, hay una área no rendida. Hermano, usted tiene que ayunar con dolor de cabeza.
Y ya usted va a ver que usted rompiendo, y usted una vez ayuna con dolor de cabeza, y el día siguiente con dolor de cabeza, y está 3 con dolor de cabeza, y viene después otro ayuno, y son 7 días de dolor de cabeza. Pero el diablo va a ver, dice, qué raro, le da dolor de cabeza, pero sigue ayunando. Entonces ya el dolor de cabeza no me funciona. Y eso significa que usted doblegó su carne y doblegó a Satanás. Y ya esta necesidad usted no lo controla. Hay gente que lo controla, la necesidad de chismear. Tiene la lengua, hermano, descontrolada. Tiene la necesidad de estar hablando para todo lado y por todo. Gente siendo controlada por la necesidad de chismorrear. De hecho dice la palabra que la persona que controla y refrena su lengua puede refrenar y controlar todo su cuerpo. Gente que es mucho hablar, en una mucha palabra, dice la palabra, no falta el pecado. Gente con la necesidad de estar contando. Dios se dio cuenta de algo, Dios le comentó algo para que ore, no para que esté hablando una cosa y hablando otra y ventilando cosas que Dios no, que ni siquiera Dios está ventilando. Ventilándole cosas al pastor que ni el Espíritu Santo me ha dicho a mí que yo no ocupo saber. Hermano, y entre menos yo sepa, mejor. Para que cuando yo me ponga aquí, usted vea que Dios que está diciendo y que está hablando. Y yo sé que está hablando en esta noche. Aún con experiencias demoníacas, usted no puede, su oración no puede estar controlado por experiencias demoníacas. Yo me acuerdo, estaba yo en un ayuno de 60 días, porque Dios me dijo 60 días, no de todo el día completo porque estaba trabajando, sino hasta mediodía en la tarde. Y muchas veces me dio dolor de cabeza, y muchas veces mi cuerpo tenía la necesidad de desayunar, y yo iba al trabajo y estaban mis compañeros y estaban mis compañeras. Charlie, vea lo que traje hoy. Nunca me invitaban, ¿verdad? Pero en esa época les dio, no sé, el don de solidaridad y de sembrar, no sé, algo espontáneo. Y yo estuve ayunando y me acuerdo que en una de las madrugadas, porque Dios asignó un ángel, porque hermano, así fue, para que todos los días me despertara sin faltar un solo día a las 3 de la mañana. Y cuando mi cuerpo no respondía, había un ángel que me despertaba, y a la par de mi cama había una celosía, y el ángel hacía esto, y yo sabía que era Dios que me levantaba. Y una madrugada me levanté, abrí la puerta del cuarto, que era así corrediza, y Satanás envió un emisario, y el emisario me dijo, yo lo vi con mis ojos naturales y espirituales, una sombra grande, diciéndome: ¿usted quién cree que es para estarse levantando a orar? ¿Usted quién cree que es? Y yo abrí mi puerta, él me dijo eso y yo lo vi. O sea, era una sombra negra, pero yo lo vi, por decirlo así, a su cara. No sé cómo expresarlo. Y salí, y cuando yo salí, corrí la puerta, él salió corriendo. Salió espantado el diablo. ¿Sabe por qué salió espantado? Porque yo estaba sometido y yo lo estaba resistiendo en ayuno y en oración. Yo no me estaba haciendo, no, ¿sabe que cuando una persona no es controlada por su carne, sino por la voluntad de Dios, Satanás tiene que huir, Satanás tiene que irse? Y ahí botó un piano que teníamos, yo tenía una batería acústica ahí, bueno, un estruendo, se fue. Y yo iba a comenzar a orar de acuerdo a la necesidad. Yo digo, bueno, Señor, tuve una experiencia demoníaca, esto, lo otro. Iba a comenzar a reprender aquí, iba a comenzar a reprender allá. Y el Espíritu Santo me dice, no reprenda eso. Comience a orar de acuerdo a mi dirección. Y oré completamente otra cosa. El diablo quedó ignorado, de por sí ya se había ido. Porque hermano, a veces nosotros somos dirigidos a orar por experiencias demoníacas, por la necesidad, por lo que no tenemos, por sentimientos, por emociones, por lo que nos dijeron o por lo que está pasando. Y somos dirigidos y controlados por nuestra necesidad. Pero vea lo que dice Romanos 8:26, que yo sé que usted ya lo sabe. ¿Qué dice Romanos 8:26?
De igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Debilidad es sinónimo ¿de qué? De una necesidad. Pues hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo tiene que dirigir su vida, y el Espíritu Santo tiene que dirigir y controlar su oración y su forma de pedir. Pero a veces nosotros sabemos qué pedir, pero pedimos mal, porque no pedimos como conviene, no pedimos de la forma correcta. Porque a veces lo que oramos es el problema. No somos dirigidos por el Espíritu Santo, sino que estamos siendo dirigidos por el sentimiento. Estamos siendo dirigidos por la necesidad y no por el Espíritu Santo. A veces leemos la palabra de acuerdo a lo que nosotros consideramos que necesitamos, pero no sabemos. Porque dice la palabra que hay caminos que al hombre le parece que son correctos, pero su fin es camino de muerte. Y no hay cosa más engañosa que el corazón del hombre. Pero Dios, por Dios, los pasos del hombre son ordenados. En Dios está nuestra dirección. Dice que el Espíritu Santo es el Espíritu que nos guía a toda verdad, a toda, no a parecidas ni a una parte de verdad, sino que a todo lo que es verdad, a todo lo que es de Jesús, a todo lo que necesitamos, y nos aleja de la mentira. Diga, el Espíritu Santo me aleja de la mentira. El Espíritu Santo me aleja de lo falso. Entonces a usted le conviene tener una relación con el Espíritu Santo. Los que están cerca del Espíritu Santo ve como las mentiras se revelan frente a él. Las mentiras comienzan a manifestarse, y lo que es falso y lo que no es verdadero comienza a manifestarse cuando una persona está cerca del Espíritu Santo. Lo falso se comienza a manifestar. En una persona que está cerca del Espíritu Santo comienza a ver las cosas falsas, a las mentiras que están alrededor. No por investigación ni por control de la persona, sino porque el Espíritu Santo se la revela. Cuando alguien viene a ofrecerle un contrato, cuando un cliente viene a ofrecerle y darle una sugerencia de compra, de venta, que sabe que está acorde a su necesidad, pero que si usted es una persona que es controlado por su necesidad, usted va a encontrar la oferta que le hagan, el trabajo que le hagan, el horario que le den, atractivos, y usted va a caer en el lazo de Satanás. Porque diga, Satanás estudia. Satanás estudia, y nos estudia a nosotros particularmente. Satanás no está en todas partes, pero hermano, como hay ángeles asignados para cada uno, Satanás copió el mismo modelo del reino de Dios. Lo copió igual. Y también hay demonios que van donde usted va, para que usted lo sepa. Y no es que usted tiene que andar con miedo, no. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Si Dios está con usted, es mayor que el que está en el mundo. Usted no tiene que temer. Jehová mi luz y mi salvación, ¿de quién he de atemorizarme? No. Pero usted tiene que entender una realidad espiritual, y Satanás está estudiando sus necesidades. Ay, yo veo que a tal hora el cuerpo de Ninfa tiene necesidad de esto. Ah, yo veo que Evans a tal hora tiene estos hábitos. Yo veo que a la casa de Pedro le hace falta esto. Y Satanás tiene una lista que a veces ni usted y yo tenemos de nuestras necesidades. Tiene necesidad de una pareja. Tiene necesidad de una pareja. Tiene la necesidad de divorciarse. Tiene la necesidad de pagar deudas. Tiene la necesidad física, necesidad de sanidad. Está buscando otro trabajo. Y todas sus necesidades las convierte en trampas y en sugerencias. Y si usted no tiene una relación con el Espíritu Santo, no es dirigido con el Espíritu Santo, usted va a ser controlado por su necesidad. Y los ofrecimientos de Satanás, usted y yo los podemos encontrar atractivos, y decir que ese ofrecimiento que viene de Satanás bajo la astucia,
camuflado, vestido de ángel de luz, que se parece a Jesús, que habla como Jesús, pero que no es Jesús, lo vamos a encontrar atractivo y vamos a decir: bendición de Jehová es esta. Uy, qué Dios más específico. Vea, así como yo lo pedí. No, hermano, es que el diablo también lo sabe. Recuerde que Dios responde a ¿qué? A nuestras ¿qué? Peticiones. Pero nosotros no recibimos porque no pedimos. ¿Y sabe por qué no pedimos? ¿Alguien sabe? Porque no oramos. Porque ya ni siquiera oramos por pedir. Antes era la gente un poquito más pedigüeña y no le daba pereza pedir, hermano. Dios prefiere a un pedigüeño que se acerque, aunque sea para pedir, hermano, que está escuchando la voz de su oveja, que reconoce que hay un Dios que es la fuente, a una persona que ya ni eso, que como dicen, es como en las familias: oiga, es que ya esa persona, yo no sé qué se hizo ese familiar mío, porque ya ni para pedir plata se acerca. Ya ni para pedir plata, ya me tiene bloqueado. Así es Dios también. Dice: oiga, pero es que de ya Ana ya ni para pedir plata. No seamos controlados por nuestra necesidad. No seamos controlados. Vea lo que dice Lucas 5. Lucas 5. Había una persona en necesidad. Ya usted sabe este pasaje. Aconteció, del 1 al 7, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oírlo, para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, y habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Los pescadores pusieron las barcas y ya estaban desembarcando, estaban lavando las redes. Y entrando en aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de predicar Jesús, cuando terminó de dar la palabra, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Entonces Simón llega y le dice: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Jesús ya sabía que ellos no habían pescado nada. Sí, ya Dios sabía que ellos venían de trabajar y que estaban lavando las redes porque no habían pescado nada. ¿Y qué hizo Jesús? Con su buena intención, ¿qué hizo Jesús? Predicó. No se fue a ayudarles. Primero predicó la palabra. Primero puso el reino de Dios. Ni siquiera Jesús se dejó controlar por la necesidad de ayudar a otro, sino que primero predicó. Y después de predicar la palabra, después de suplir la necesidad espiritual en ellos, dijo: vamos a suplir la necesidad económica, porque Dios también está interesado en suplir su necesidad económica. Apláudale a Jesús. ¿Cuántos han estado como Simón? Bueno, yo sí. Yo he sentido que he pescado toda la noche, toda la semana, que he estado con Dios un año, que he estado trabajando. Siento la noche que no va a terminar y encuentro en mi barca las redes vacías.
siento que hemos perseverado, porque ahí Simón era un pescador con experiencia. No es que era un aprendiz. Dice, está aprendiendo, todavía no sabe manejar las mareas ni los momentos, no sabe medir los tiempos para en qué momento echar la red, y ahí no sabe los lugares, no sabe la zona. No, él ya era de experiencia y estuvo toda la noche perseverando e intentando. ¿Cuántos han perseverado cuántos han perseverado y haciendo las cosas bien, esforzándose, y aún así no han visto resultados? Y cuando no vemos los resultados, ¿qué es lo que hacemos? Nos comenzamos a dejar controlar por la necesidad. Cuando nos encontramos con las redes vacías, comenzamos a ser controlados por la necesidad. Necesito comer, ¿qué hago? Y a veces lo que menos hacemos es correr a Jesús, es correr a la fuente. Simón le dice, maestro, ya toda la noche hemos pescado, mas en tu palabra. ¿Usted sabe qué es lo que le va a dar fuerzas a usted para continuar cuando usted no ve resultados? La palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Jesús. Lo que usted y yo necesitamos para no ser controlados por nuestra necesidad es la palabra de Jesús. Simón estaba cansado, tal vez harto, tal vez no lo dice ahí, pero y tal vez hasta maldijo. Toda la noche, ¿para qué? Pero cuando escuchó a Jesús hablarle a las multitudes, porque ahí no sale ese sermón, pero Jesús lo escuchó, se llenó de fe, para que cuando Jesús diera una orden y la autoridad diera la orden, él pudiera confiar en la palabra de autoridad de Jesús y decir, pero en tu palabra, otra vez. Simón estaba yendo en contra de lo lógico, en contra de la experiencia. Pero cuando usted tiene una necesidad y su necesidad se encuentra no con la desesperación, sino con la palabra de Dios, se produce algo que se llama fe. Porque a veces las necesidades no son malas, son el medio que Dios utiliza para que nos encontremos con Él. Nuestra necesidad es el vehículo muchas veces que nos lleva a encontrarnos con Jesús. Hermano, qué poderoso. Vea su necesidad de una forma distinta. Vea su necesidad como que es una oportunidad para que usted se encuentre con Dios. Pero si usted se deja controlar por la necesidad, usted no se va a encontrar con Dios. El único encuentro que tal vez vaya a tener es con una red vacía, es con la desesperación, es con angustia, con ansiedad. Pero en tu palabra echaré la red. El versículo 6: y habiéndolo hecho, cuando viene una palabra de Dios para usted, ¿qué hay que hacer? Hacerla, tomarla, ejecutarla, creerla, porque si no, no sirve. Los peces vienen, la provisión viene, la necesidad va a ser suplida cuando usted escucha la palabra de Dios, cuando usted la cree y usted la pone por obra. Entonces, habiéndolo hecho, se desató el milagro. Diga, el milagro está. No, todos diga, pero el milagro está, pero necesita ser desatado. La liberación está, pero necesita ser desatada. La restauración está, pero necesita ser desatada. La prosperidad está, pero necesita ser desatada. ¿Quién desata eso? Usted. Jesús da la palabra, y si usted la cree, y si usted echa la red, y si usted
pone por obra la palabra, el milagro se va a desatar. Y encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Su red se rompía, hermano, de la abundancia. ¿Usted cree que la red de un pescador era pequeña? No, es un pescador. No es alguien que pescaba por deporte. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Ya no se estaban hundiendo en una crisis económica, sino que se estaban hundiendo en la abundancia de Dios, en la prosperidad. Yo quiero hundirme. ¿Cuántos quieren hundirse en la abundancia, en la prosperidad de Dios, en la salvación de Dios? Otro hombre que yo me quito, como dicen, el sombrero. Vamos a Job 1:20. En ese día se murieron todos sus hijos. O sea, era un hombre multimillonario, y en horas se quedó en cero. En horas Job se quedó en cero. Pasó Job de no tener ninguna necesidad a tener todas. En horas. Solamente en horas. Pero él no se descontroló por la necesidad. No se dejó controlar por la necesidad. No se apartó de Dios por su necesidad. Porque ¿cuántos saben que cuando hay necesidad, a veces la gente se aparta de Dios? Cuando usted tiene necesidad de paz, cuando usted y yo tenemos necesidad de paz, de tranquilidad, de prosperidad, de salud, muchas veces nos alejamos de Dios cuando deberíamos más bien acercarnos más. Hermano, porque estamos viviendo en un tiempo de tanta frialdad espiritual que la necesidad ya no es suficiente para acercarse a Dios. Ahora nos resentimos con Él. ¿Cuántos saben que Él es el Dios de paz? Entonces, ¿qué hace usted alejándose? ¿Qué dijo Jesús? Es que yo doy la paz, no como el mundo, no como la televisión, no como la playa, no como los masajes, no como las amistades. No. Yo doy la paz diferente. Mi paz es permanente. Mi paz tiene el poder de que aunque usted esté en una tormenta, usted está lleno de serenidad. Job 1, 20 y 22. Entonces Job se levantó después de haber perdido todo: el ganado, los bienes, la casa, los hijos, todo, los siervos. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, manifestó sus emociones. O sea, usted puede llorar delante de Dios. Cuando alguien ha tenido una necesidad grande, ¿quién no ha llorado delante de Dios? Todos, hermano. Yo también. Y es malo. Y si usted llora, usted no tiene fe. Eso es una mentira del diablo. Yo le decía ahora a Tracy, cuando Jesús tuvo la necesidad de Lázaro, de su amigo, Jesús lloró. Jesús lloró. Y no le dio vergüenza mostrar su necesidad emocional. Y lloró frente a todos Jesús. Así que usted puede llorar, pero si usted va a llorar, llore delante de la presencia de Dios. Y cuando usted llora, no se quede llorando, levántese. Hermano, porque no es pecado que usted se caiga y que usted llore, pero no se vale que usted se quede tirado. Porque hay un Dios grande, hay un Dios poderoso que nos levanta aún 7 veces. Hermano, y cuando la palabra dice que 7 veces cae el justo, no solamente es que 7 veces fornicó o 7 veces adulteró, porque la gente solo piensa en eso. Cuando usted ya no tiene fuerzas y usted está agotado espiritualmente, usted necesita levantarse.
Usted necesita levantarse. Y ahí está Dios para levantarlo. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. ¿En qué momento, pastor? Cuando tenía necesidad de todo. Cuando le faltaba la paz, la tranquilidad, la compañía, el amor de su familia, el dinero, los bienes, todo en horas. En horas. Y él lo que hizo fue llorar, rasgar en señal de luto, rapar su cabeza y adorar en el momento de necesidad. No dice y rasgó su vestimenta y se rapó y comenzó a quejarse y comenzó a decir: ¿y ahora qué hago? Y un ataque de ansiedad y ya no tengo trabajo y ya no. Adoró a Dios. Adoró a Dios. Adoró a Jesús. Como Abraham dice que él se fortalecía adorando a Dios. ¿Quién ha pasado por lo que ha pasado Job? Aquí nadie. Nadie. Porque yo creo que nadie va a pasar por lo que pasó Job, ni menos Jesús, porque fue un ejemplo de testimonio, de amor. Y dijo en el 21: desnudo salí del vientre de mi madre y no volveré allá. Él usó esa expresión: Jehová dio y Jehová quitó, que la religión la ha malinterpretado, porque la religión cree que Dios anda matando, anda empobreciendo. No, Job no sabía la conversación que tuvo Dios con Satanás, y que Dios quitó la cerca para probar el corazón de Job. Pero aún así, pensando que era Dios, dijo: el nombre de Jehová sea bendito. Aún así, pensando mal de Dios, dijo: sea el nombre de Dios bendito, pensando que era Él. ¿Y qué dice? En todo esto se descontroló Job. No. ¿Qué es en todo esto? En toda la necesidad, en todo lo que le pasó. Job no pecó. Ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Vea este otro ejemplo en Primera de Reyes 17, 8. Del 8 al 16. Escuche esto, hermano. Primera de Reyes 17, 8 al 16. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo al profeta Elías: vete a Sarepta de Sidón y mora allí, y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Oiga, Dios dio orden a una mujer con necesidad que sustentara a otra persona con necesidad, pero que era un hombre de Dios. Entonces él se levantó en el 10 y fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ve lo que dice en el 12. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, o sea, no tiene pan preparado, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Imagínese usted, solamente tenía un puñito de harina y un poquito de aceite. Y ahora recogía 2 leños para entrar y preparar para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. O sea, ya la viuda en su necesidad, y que no la juzgo, hermano, solamente tenía un puñado de harina y un poquito de aceite. Pero ella, ante tal necesidad, estaba siendo controlada por la necesidad al punto de dejarse morir.
Y hay mucha gente que a veces está así, con un poquito de harina y un poquito de aceite, siendo controlados por la necesidad, sabiendo que hay un Dios grande, sabiendo que hay iglesia, sabiendo que hay pastor, sabiendo que hay YouTube, sabiendo que hay palabra, sabiendo que hay un Dios que hace milagros, y se están dejando morir, controlados por la necesidad. Elías le dijo: no tengas temor, porque la gente que está controlada por la necesidad viven en temor. Uy, ¿qué será? ¿Lo podría hacer? ¿No lo podría hacer? ¿Será o no será? Ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después será para ti o para tu hijo. Un profeta representa la voz de ¿quién? De Dios. Pastor, qué sangriento, qué sanguinario, qué bárbaro ese profeta, viendo que la mujer no tenía. Y vea que sinvergüenza este pastor Elías, que aún así le pide que primero para él, en vez de dejarle ese poquito que tienen, porque si no se van a morir, y aún así llega y le pide. Hermano, porque si usted no se atreve a darle a Dios en su necesidad, usted no va a salir de la pobreza, y la necesidad tampoco va a salir. Si usted lo que tiene a mí son 1000 colones, agarre aunque sea 100 y siembre, porque si no, la semilla nunca se va a producir, la cosecha nunca se va a dar, porque Él da semilla. Dios da semilla. Todos siempre tenemos algo que darle a Dios. Este mes, en lo natural, he estado ahí con un puñado de harina y con un poquito de aceite, y me han dejado 3 diarios de comida grandes. ¿Y qué hago yo? Le pregunté a la pastora. De una vez, si me dieron esto, de aquí yo tengo que sacar una semilla para que este diario de comida se me multiplique. Y yo siembro a la gente. No hablo de la canasta que la gente, no, yo estoy hablando de mi alacena. Ay, pastor, no sea tonto, le acaban de dar y ya está regalando. ¿Ve? Eso es mentalidad de este reino, pero no el reino de Dios. Hermano, usted nunca debe de detener el ciclo de dar. Si usted le sembraron 1,5 kilos de huevos, siembre medio aunque sea. Así es como esto funciona. Si no, la gente nunca va a salir de la pobreza. Y usted dice: dinos que no tengo, dinos que no tengo. Hermano, nunca va a tener. Y la necesidad siempre lo va a estar controlando. Por eso no dan, porque necesitan plata. Entonces, como la necesidad del dinero está ahí, nunca dan, porque están siendo controlados por la necesidad financiera. Y llega Dios y le dice: de lo poquito que usted tiene, deme, que yo lo voy a multiplicar en más. Apláudele a Jesús. Así es como Dios trabaja. De lo poquito que usted tiene, si usted se lo da con fe, Dios lo va a multiplicar. Pero Dios le estaba diciendo a través de Elías: deme de eso, no se deje controlar por su necesidad, que hay un Dios grande que le puede multiplicar eso. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que yo haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como Elías, como Dios dijo, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme la palabra
que Jehová había dicho. Por eso, hermano, cuando usted está en necesidad económica, no agarre cualquier trabajo que se le ponga enfrente simplemente porque a usted le gusta, porque estará siendo dirigido por su necesidad y no por el Espíritu Santo. ¿Quién sabe lo que necesitamos? ¿Usted o Dios? Dios. ¿Quién sabe lo que mejor le conviene a usted? Dios. Nosotros no. Nosotros no. Si usted, oiga, el diezmo, la ofrenda, el dinero, ¿de quién es? Es de Dios, de Jehová la tierra, su plenitud y todo. Toda la plata que usted tiene que entender que no es suya. Diga, toda mi plata no es mía, es de Dios. Pero hay gente que quiere prosperar y hay gente que quiere salir de la necesidad recortándole lo que es de Dios. Ay, no. Cuando es de Él. Y nosotros somos mayordomos. Pero hasta que usted no reconozca a Dios como el Dios de sus finanzas no van a cambiar. Y fueron los amenes. Estoy diciéndole lo que a mí me funciona. Y no voy a pedir una ofrenda para mí ni nada de eso. Una ofrenda al profeta ni nada de eso. Ni los que ofrenden tanto. Vamos a prometer ahí que el arroz no va a escasear ni lo frío. No. Eso no es de aquí. Segunda de Reyes 4. Otra mujer. Segunda de Reyes 4, 1 al 7. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomar dos hijos míos como siervos. ¿Sabe qué significa eso? Antes, cuando alguien no podía pagar una deuda, los hijos que tenían los tomaban como trabajadores, y por 7 años tenían que trabajar o hasta pagar la deuda. No recibían salario, trabajaban de gratis para pagar la deuda que el padre no pudo pagar o que no podía hacerle frente. Y eso es lo que pasó con esta mujer. Entonces, ¿qué pasó? Murió, se quedó viuda, murió el esposo, la dejó endeudada. Oiga, el esposo la dejó con deudas y ya ahora no tenía ni hijos, porque resulta que los hijos, el acreedor que llegó a cobrar la deuda, se llama los hijos por lo menos para que me pague. Entonces la mujer corre a Eliseo, al profeta, a Dios, y Eliseo le dice: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en tu casa. Diga, Dios siempre me va a pedir algo, y yo siempre tengo algo que darle a Dios. Exacto. Ella dijo: tu sierva ninguna cosa en casa, sino una vasija de aceite. Con eso ahí hay algo. Hermano, lo más ridículo que usted crea que no sirve para que Dios haga un milagro, Dios lo puede hacer por ahí. Él dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas a todos tus vecinos. Oiga, Dios la mandó a pedir un préstamo. ¿Quién? Es diferente, hermano. Dios, no su necesidad. No su necesidad, Dios. Y le mandó a pedir un préstamo. Vaya donde los vecinos, pida vasijas vacías, no pocas, o sea, un préstamo grande. Vamos de esa vasija y de este préstamo, vamos a montarle un negocio a usted. Dios le montó un negocio, porque Dios da negocios. Dios es negociante, ¿usted sabía? Dios fue el que creó los negocios. Jesús dijo: en los negocios de mi Padre me conviene estar. Dios es negociante. Aquí sabe que estamos, y yo estoy trabajando en el negocio de Dios. Por eso,
como el negocio de Dios, sabe que tiene garantía de prosperidad. Por eso a mí me es fácil diezmar y sembrar y darle al pobre, porque hay una inversión asegurada al 100% de parte del reino de los cielos a favor de los hijos que invierten en los negocios de su Padre Celestial. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa todas las vasijas, y cuando esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Oiga, porque cuando Dios da una palabra, llega un momento donde usted tiene que encerrarse con Dios y concentrarse hasta que la necesidad sea suplida. Hasta que la necesidad sea suplida, no hay gustitos, no hay paseitos, no es un momento de hacer loquito, es momento de encerrarse con Dios, porque Dios está hablando y dando una dirección. Y hasta que la necesidad sea suplida, hasta entonces después habrá tiempo para otras cosas. Y se encerraron, y ellos la traían las vasijas y echaba, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. 6. Y cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. No voy a hablar sobre ese versículo 6, pero ya usted sabe que usted tiene que controlar la lengua, porque las palabras tienen poder. Dios libre usted hablar negativo cuando Dios está operando en milagro. Por eso es que se encerraron. Cuando usted le está creyendo a Dios por alguna cosa, usted no se la puede contar a todo mundo, porque hay gente que está deseando, y aún a veces a los de la propia familia, los de la propia casa, están deseando tirar algo negativo. Decir: bueno, ya no hay más vasijas, ya no hay donde Dios pueda hacer, ya no hay ningún instrumento donde Dios. Eso es lo que el diablo quiere que la gente diga. Y el 7: y vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Vea qué cantidad, cuántos años, imagínense, el tiempo pasó sin llover, y ellos vendieron eso, y de lo que quedaba iban a poder vivir, y tuvieron dinero para pagar las cuentas. Entonces hubo liberación de deudas y tenían provisión sin tener que trabajar. Pero esta mujer hizo algo inteligente. En vez de ser dirigida por la necesidad, buscó la fuente y fue al profeta. Hermano, vaya a Dios. Y si usted está confundido, hermano, no importa, mande un mensaje: pastor, ore por mí, ayúdeme, y Dios me va a dar una palabra, que si usted cree que yo soy su profeta, usted va a ser prosperado. Bueno, el que la cree, hermano. Si quiere verme nada más como Charlie, véame como Charlie. Pues yo a veces, si yo no voy a decir algo bueno, no voy a decir algo de parte de Dios, yo que, hermano, voy a orar por eso para ver qué pasa. ¿Qué dice 2 Crónicas 20:20? Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando aún de pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis. Usted cree en Dios y usted va a encontrar seguridad, pero usted va a prosperar cuando usted crea en el profeta de Dios. Hermano, aquí hay hermanos en humildad que han hecho lo que Dios ha dicho a través de mis labios que hagan, aún con cosas simples, con cosas de trabajo, con tomas de decisiones, y cuando lo hacen les va bien. Les va bien, hermano, sinceramente. ¿Qué dice? Y con eso termino. Deuteronomio 8:18. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto. Oiga, ¿quién da el poder? ¿A quién? A ustedes. A ustedes. ¿Verdad quién es ejemplo?
Dios le dio el poder a la viuda endeudada para hacer las riquezas. Le dio el poder. A ella le tocaba vender. No es que Dios le vendió. No, Dios le dio la provisión, le dio el poder para hacer las riquezas. Le llenó las vasijas y le dijo: ok, venda eso, y de lo que quede ustedes van a vivir. Pero ella tenía que ir a vender eso, porque a veces la gente está esperando, hermano, que la plata le caiga del cielo. Hay principios básicos. Usted tiene que dar, usted tiene que sembrar, pero usted tiene que hacer algo. Póngame atención en esta parte, estoy terminando. Hay muchas necesidades, veo todas las necesidades que he hablado, pero vea, por la necesidad económica hay gente que ha perdido la salvación. Agarran un mal trabajo, un trabajo que no era de Dios. Lo agarraron porque era la necesidad. Lo agarraron porque dice: hey, pastor, si quieres, entonces no como. No está hablando conforme a la fe. ¿Qué Dios le dijo? Era ahí. O tomaron un préstamo que no tenían que tomar, una casa, un carro, tantas cosas por la necesidad, y sin saber cómo amaron más el dinero. Escuche esto, porque a veces nosotros pensamos que el amar más el dinero significa aquellos que son millonarios, ricos y que desean muchas riquezas. Y cuando nosotros nos afanamos por pagar deudas a toda costa, estamos amando más el dinero que a Dios. Hay que pagar deudas, hermano, no me entienda. No diga: ay, pastor, que dicha y liberación de deudas. No. No sea sinvergüenza. Hay que pagar. Dios nos manda a pagar lo que debemos, pero sin darnos cuenta, a través del trabajo, a través de una cosa, de otra, nos vamos apartando por una mala decisión, por ser controlados por las necesidades financieras. Ay, pastor, y me salió esto, y yo lo tomé. ¿Quién le dijo, mamacita, papacito? ¿Quién le dijo eso? Ya no estás en iglesia, ya no tiene fuerza, ya no puede dormir bien, y como no duerme bien, ya no ora. Se fue. Adiós. Dios lo bendiga, que la gracia de Dios, la misericordia lo alcancen. Gente que ha perdido la salvación, controlado por su necesidad. Yo necesito hacer plata, pastor. La plata está en la calle, y pasan en la calle y se mantienen en la calle, y ya no están dentro de la casa de Dios. Se fueron a los negocios de la necesidad. Cuando ¿quién suple las necesidades? Mi Dios pues suplirá todas las cosas que nos hacen falta. Jehová mi pastor y nada me faltará. Él es mi fuente y Él es mi proveedor. ¿Alguien le puede aplaudir a Jesús mejor que eso? Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. Y cuando dice: y de cualquier necesidad tú me responderás, y de cualquier necesidad. Este pobre clamó y me libró de todas mis aflicciones, de todas mis angustias. Hermano, no se deje controlar por su necesidad, sino por el Espíritu Santo. Él tiene las llaves, las oportunidades, los clientes, los contratos, la liberación, su esposo, su esposa, su restauración, la paz, la liberación, la redención, a sus hijos. Todo lo que usted necesite está en las manos del Padre, está en las manos de Jesús, está en su reino, está en el mundo del Espíritu. Padre, gracias, porque mi Dios pues suplirá todo lo que nos hace falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque no tenemos que preocuparnos de qué comeremos, de qué vestiremos, porque nuestro Padre sabe de qué cosas tenemos nosotros necesidad. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor.